Capítulo 1. Generalidades. Artículo 137. Proyecto estructural de los edificios comunes. Los procedimientos de revisión de la seguridad estructural, como puentes, túneles, torres, chimeneas y estructuras no convencionales, deben ser aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios. Artículo 138. Este artículo se refiere a los requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, así como procedimientos de diseño para los efectos de distintas acciones, como cargas muertas, sus variables, cargas vivas, accidentales y los efectos de sismo y viento. Artículo 139. Las construcciones se clasifican en los siguientes grupos. Grupo A. Edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado de pérdidas de vidas humanas o constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas. Subgrupo A1. Edificaciones que es necesario mantener en operación aún después de un sismo de magnitud importante, como hospitales, aeropuertos, centrales telefónicas o estaciones de bomberos. Subgrupo A2. Estructuras cuya falla podría causar un impacto social importante, como estadios, auditorios y que puedan albergar más de 1000 personas. Una afectación a la población vulnerable, como escuelas, educación preescolar, primaria y secundaria, y la pérdida de material de gran valor histórico. Grupo B. Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales. Subgrupo B1. Edificaciones de más de 30 metros de altura o con más de 6.000 metros cuadrados de área total ubicadas en las zonas 1 y 2. Y construcciones de más de 15 metros de altura o más de 3.000 metros cuadrados de área total construida en la zona 3. Edificaciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de transporte como estacionamientos o restaurantes, así como edificios destinados a educación media superior y superior. Capítulo 2. De las características generales de las edificaciones. Artículo 140. El proyecto de las edificaciones debe considerar una estructuración eficaz para resistir las acciones que puedan afectar la estructura. Las edificaciones que no cumplan con los requisitos de regularidad se diseñarán para condiciones sísmicas más severas. 1. Su planta sea sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales, por lo que toca masas así como muros y otros elementos resistentes. 2. En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. 141. Todos los edificios deben de separarse de sus linderos con los predios vecinos a la distancia que señala la norma correspondiente. Esta también regirá la separación que debe dejarse en las juntas de construcción. La separación entre las edificaciones vecinas y las juntas de construcción deben quedar libres de toda obstrucción. El espacio entre las edificaciones colindantes y entre los cuerpos del mismo edificio deben quedar libres de todo material y debiendo usar tapajuntas que permitan el libre movimiento entre ellos. Artículo 142. Acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento pudiera ocasionar a los ocupantes del edificio o a los que transiten en su exterior deben ser fijados por procedimientos aprobados por el director responsable de obra o el corresponsable de seguridad estructural, con particular atención a recubrimientos pétreos en fachada, escaleras, fachadas prefabricadas de concreto, plafones de yeso, etc. Artículo 143. Los elementos no estructurales que puedan restringir las deformaciones de la estructura, como muros divisorios, colindancia de fachadas, etc., o que tengan un peso considerable como tanques, tinacos y casetas, deben de estar definidos en los planos de proyecto y ser aprobados por el director responsable de obra y por el corresponsable en seguridad de estructura en obras donde éste sea requerido. El mobiliario y otros elementos que su volteo o desprendimiento pudieran ocasionar daños físicos o materiales debido al movimiento sísmico, libreros, tableros electrónicos, etc., deben fijarse para evitar estos daños. Artículo 144. Anuncios en azotea, colgantes, autos apartados, etc., deben ser objeto en el diseño estructural con mucha atención a los efectos de viento. Deben diseñarse en detalle sus apoyos o fijaciones a la estructura, además de observar el efecto que tienen en la misma. Artículo 145. Cualquier perforación o alteración de un elemento estructural para alojar ductos o instalaciones deberá ser aprobada por el director responsable de obra o por el corresponsable en seguridad estructural. Las instalaciones de gas, agua y drenaje que crucen juntas constructivas estarán provistas de conexiones flexibles o de tramos flexibles. Capítulo 3. De los criterios de diseño estructural. Artículo 146. Toda la edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua, eficiente y hasta la cimentación.
Artículo 147. Toda la estructura y cada una de sus partes deben diseñarse para cumplir con los requisitos básicos siguientes. 1. Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible ante las combinaciones de acciones desfavorables que puedan presentarse durante su vida esperada. 2. No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones que corresponden a condiciones normales de operación. 3. El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedimientos establecidos en este capítulo y en las normas. Artículo 148. Se considerará como estado límite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación o el hecho que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. Artículo 149. Se considerará como estado límite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o daños que afecten el correcto funcionamiento de la edificación, pero no perjudiquen su capacidad para soportar cargas. Los valores específicos de estos límites se definen en las normas. Artículo 150. En el diseño de toda estructura deben tomarse en cuenta los efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo. Las intensidades de estas acciones y sus combinaciones han de considerarse en el diseño y la forma en la que deben calcularse sus efectos se especifican en las normas correspondientes. Artículo 151. Se considerarán 3 categorías de acciones de acuerdo a la duración que obren sobre las estructuras con su intensidad máxima. Estas son: 1. Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía un poco con el tiempo. Las principales son la carga muerta, el empuje estático de suelos y de líquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura. 2. Acciones variables. Las principales son la carga viva, los efectos de temperatura, las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo. 3. Las acciones accidentales son las principales. Las acciones sísmicas son el efecto de viento, las cargas de granizo, los efectos de explosiones, incendios y otros fenómenos que puedan presentarse en casos extraordinarios. Artículo 152. Cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades estén específicas en el reglamento ni en sus normas, estas intensidades deberán establecerse siguiendo procedimientos aprobados por el Instituto y con base en los criterios generales que se mencionen en las normas correspondientes. Artículo 153. La seguridad de una estructura debe verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose 2 categorías de combinaciones que se describen en las normas. Artículo 155. Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinarán mediante un análisis estructural realizado por un método reconocido que tome en cuenta las propiedades de los materiales ante los tipos de carga que se estén considerando. Artículo 156. Los procedimientos para la determinación de la resistencia de diseño y de los factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas constructivos más comunes se establecen en las normas de este reglamento. En los casos no comprendidos en las normas mencionadas, la resistencia de diseño se determinará con procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental, o con procedimientos experimentales de acuerdo con el artículo 157 de este reglamento. En ambos casos, el procedimiento para la determinación de la resistencia de diseño deberá ser aprobado por un corresponsable de seguridad estructural y con el visto bueno del Instituto, que podrá exigir una verificación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de acuerdo con lo descrito de este capítulo 12 de este título. Artículo 157. La determinación experimental de la resistencia contemplada en el artículo anterior debe llevarse a cabo por medio de ensayos diseñados para simular en modelos físicos de la estructura o porciones de ella el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con las normas. Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayos se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayos podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión. Artículo 158. Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones y para cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, multiplicado por los factores de carga correspondientes según lo especificado en las normas. Artículo 159.
Se podrán emplear criterios de diseño estructural diferentes de los especificados en este capítulo y en las normas si se justifica a satisfacción del instituto que los procedimientos de diseño empleado dan lugar a niveles de seguridad no menores que los que se obtengan empleando los previstos en este reglamento. Tal justificación debe realizarse previamente a la declaración de la manifestación de construcción o a la solicitud de licencia de construcción especial. Capítulo 4. De las cargas muertas. Artículo 160. Se consideran como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo. La determinación de las cargas muertas se hará conforme lo especificado en las normas.